Amados hermanos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta tarde les traigo la palabra de Dios basándonos en una pregunta. ¿Será importante congregarnos? ¿Será importante asistir a la iglesia? Vamos a verlo. ¿Qué dice en la palabra de Dios? En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. ¿Qué nos dice? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Amados hermanos, vamos a orar. Les pido por favor, amados hermanos, que dispongan su corazón. Si realmente tienen el deseo de que Dios nos hable en esta tarde, a todos nosotros, dispongan su corazón. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Amado Padre, te pido, amado Dios, que en esta tarde seas tú tomando control absolutamente de todo. Amado Padre, aquí nadie, Señor, viene a escuchar palabras humanas. No, Señor, nadie viene a escucharme a mí. Todos aquí, amado Padre, estamos deseosos, anhelando por poder escuchar una palabra tuya. Porque tu palabra, Señor, es la que edifica, es la que transforma, es la que exhorta, la que nos llena de fuerza, la que nos da esperanza. Las palabras humanas no hacen nada, Señor. Es insignificante, amado Padre. Todos aquí estamos deseosos y anhelando por poder escuchar una palabra tuya. Esa palabra, Señor, que nos da esperanza, que nos da paz, que nos tranquiliza. Asimismo también, Señor, una palabra, amado Padre, que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Hay tantas cosas que nosotros debemos de cambiar. Hay tantas dudas que nosotros podamos tener. Y eso solamente tú lo conoces. Así que háblanos en esta tarde. Háblanos, Señor. Si tienes que corregirnos, hazlo. Si tienes que exhortarnos, hazlo. Ayúdanos, amado Padre, porque solamente tú nos conoces. Gracias, mi Dios. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde? Miren, amados hermanos, yo hace un momento estaba pensando mucho en esto. ¿Qué tanto afecta a cada persona dejar de congregarse? ¿Y saben por qué yo pensé esto, hermanos? Porque yo intuyo, no sé si todos habremos pasado por esto, pero yo un poco como que estaba analizándome. Yo decía, las veces que yo me apartaba del Señor era porque yo dejaba de congregarme. Primero empezaba como una vez, de ahí ya 2 veces dejaba de ir, y luego ya se me volvió costumbre, y luego ya ponía cualquier pretexto o cualquier excusa, el faltar. Y poco a poco, amados hermanos, yo comprendí, gracias a Dios, que me dio sabiduría o que me hizo ver que cuando uno falta, cuando uno no va a congregarse, cuando sabe que hay servicio en la congregación donde asiste, amados hermanos, no sé qué es lo que pasará en el mundo espiritual, pero algo pasa, por la cual ese día que tú faltaste, sea el motivo que sea, algo pasa en tu vida espiritual. Yo no sé si ustedes lo han sentido, pero hay como que un bajón espiritual. Yo les comento algo breve. Por ejemplo, yo cuando falto algunas veces a la congregación donde asisto, ahí se va 4 veces a la semana. 4 veces a la semana. De esas 4 veces a la semana, cuando yo dejo de ir una sola vez, yo siento, hermanos, yo siento cómo mi vida espiritual baja. Y parece mentira, y parece un poco tal vez descabellado pensar y analizar, pero has faltado una vez, no pasa nada.
Hermanos, pero esa vez que uno deja de ir, espiritualmente bajas, porque la pregunta es, en ese día que faltaste, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Leíste la palabra de Dios? ¿Estudiaste? ¿Cantaste alabanzas para el Señor? ¿Oraste? ¿Hiciste algo para Dios o no? Y es ahí donde nosotros tenemos que meditar y reflexionar. Cuando nosotros nos ausentamos de no ir al servicio, no ir a la congregación donde asistimos, ¿qué hacemos en ese tiempo? Muchas veces hacemos cualquier u otra cosa menos buscar de Dios. Y eso es lo que nos ayuda, ir a congregarnos. Y no solamente eso, no solamente alimentas tu vida espiritual porque es algo muy, pero muy importante, porque cuando uno congrega más veces a la semana, si son 5 veces, 5 veces, si son todos los días, gloria a Dios, porque así te mantienes en tu comunión con Dios, así mantienes una vida espiritual saludable, así mantienes una vida espiritual fortalecida en la presencia de Dios. Y ante cualquier acechanza del enemigo, nada te va a poder mover, porque estás teniendo una comunión íntima con Dios. Pero en cambio, imagínate tú, amado hermano, una persona que solamente congrega una sola vez a la semana, o solamente va cuando puede. Hay semanas que no va, hay semanas que sí va. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Se han puesto a pensar en eso? Perdónenme, hermanos, pero eso dice su palabra de Dios. ¿Cómo está la vida espiritual si tú o uno de nosotros presentes solamente congregamos una vez a la semana? ¿Realmente estás sirviendo a Dios? ¿Realmente lo estás haciendo? ¿O simplemente estás yendo por costumbre o por el qué dirán? ¿O estás llevando una vida religiosa? Y cuando digo una vida religiosa se trata de mi casa a la iglesia, de la iglesia a mi casa. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida espiritual delante de Dios? Nos damos cuenta, cuando solamente congregamos una sola vez a la semana, eso pasa. Nos volvemos religiosos, nos volvemos conformistas en las cosas de Dios. ¿Anhelas ser lleno del Espíritu Santo? ¿Anhelas tener dones por parte de Dios? ¿Anhelas hacer la obra de Dios? ¿O en dónde está tu mente? ¿Cuáles son tus prioridades que tienes en tu vida? Porque si solamente uno congrega una sola vez a la semana, podemos darnos cuenta que nuestra prioridad no es Dios, ¿verdad? Aunque tal vez sea un poco incómodo, pero es así, hermanos. Y obviamente, yo no soy ajeno a la necesidad que uno pueda tener, porque todos tenemos necesidades y Dios lo conoce. Pero, así como tú sirves a un Dios, tienes que saber que ese Dios que tú sirves es un Dios todopoderoso, que si tú le pides algo, conforme a su voluntad, Él te lo va a dar. ¿Y cómo no te va a dar un trabajo adecuado, con un horario adecuado para que tú vayas a servirle, para que tu vida espiritual no esté como ahora lo puede estar si en caso congregas una sola vez a la semana o solamente cuando puedes? ¿Acaso no es la voluntad de Dios que tú tengas una vida espiritual saludable? Claro que sí, hermano. Y Dios va a abrir puertas y va a abrir caminos. Pero si nosotros no le pedimos, si nosotros no le decimos, Padre, ayúdanos, Dios no te va a obligar. Dios no va a venir y te va a decir, hijo, deja ese trabajo. Ahora anda aquí a trabajar. No, hermanos. Si tú no le pides que te cambie o que te abra las puertas para otro trabajo, es porque estás cómodo con la vida que estás llevando. Es porque no te preocupas con tu vida espiritual. Es porque estás acostumbrado a llevar una vida espiritual conformista. Una vida espiritual de manera religiosa. Nada más. Hermanos, por eso es importante no dejar de congregarnos. Y como dice en el versículo 24,
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Se dan cuenta? Para estimularnos al amor. ¿Al amor a quién? En primer lugar, a Dios. Y en segundo lugar, al prójimo. Y cuando habla del prójimo, habla a las almas. Nosotros, amados hermanos, tenemos que tener amor por las almas, ganar almas para el reino de Dios, predicar el evangelio. De eso se trata cuando dice y las buenas obras. Su palabra de Dios dice que con nuestras obras tenemos que glorificar el santo nombre de Dios. Hermanos, cuando uno congrega, como les dije hace un momento, no solamente tiene una vida espiritual saludable, sino que también comparte su misma fe con otros hermanos. También comparten un mismo idioma. Cuando hablo de un mismo idioma me refiero de alabar a Dios, de hablar conforme a la palabra de Dios. Y cuando tú compartes con más hermanos, si tu vida espiritual de repente está un poco bajo y compartes con un hermano que espiritualmente puede estar bien, te va a inyectar esa fe, te va a inyectar esa motivación, te va a dar palabras de ánimo y si te tiene que corregir lo hará, pero te va a inyectar ese deseo de que tú también busques las cosas de Dios, te va a poner ese deseo de que tú también obres y trabajes para el reino de Dios. Pero si solamente vas de vez en cuando a congregarte, hermano, imagínate, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo puede estar? Es muy importante congregarnos, ¿verdad? Es muy importante ir todas las veces que sea necesario al servicio, a congregarnos. Y si todos los días te mantienes involucrado en las cosas de Dios, es mucho mejor, amado hermano, porque tu vida espiritual estará fortalecido, estará saludable. Y cuando tú estás bien espiritualmente, el diablo va a tener que trabajar mucho, pero mucho, hermanos, para sacarte de los caminos de Dios, porque estás fortalecido. Pero en cambio, si tú no estás fortalecido espiritualmente, si tú no congregas, solamente vas cuando quieres o cuando puedes o cuando te acuerdas, si tú no estás buscando de Dios en tus días libres, si tú no buscas una comunión con Dios todos los días, cuando el diablo venga a tentarte, cuando el diablo intente sacarte de los caminos de Dios, ¿realmente le costará mucho trabajo al diablo sacarte? No, hermanos. Su palabra de Dios dice que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Él está acechándonos todo el tiempo, hermanos. Y si tú no te mantienes alerta, si tú no te mantienes en comunión con Dios, te va a devorar. Por eso, hermanos, es necesario congregarnos. Hay muchos beneficios de congregarnos. Uno, que escuchamos palabra de Dios. Escuchar palabra de Dios es muy necesario. Adquirimos conocimiento y también Dios nos habla a través de su palabra y vamos aprendiendo cada vez más. Cantamos alabanzas para el Señor, lo adoramos en conjunto, lo adoramos todos como hermanos. Tercero, el compartir con más hermanos en la fe te va a inyectar fe, te va a inyectar ánimos, deseos de seguir perseverando en las cosas de Dios. Porque si tú, hermano, solamente intentas batallar solo o sola, ¿realmente tendrás buenos resultados? No, hermanos. Es necesario de que nosotros luchemos en conjunto. Es necesario que nosotros nos unamos en oración, de orar unos a otros. Claro, supongo que sí habrán escuchado de que Dios trabaja en la soledad con cada uno de nosotros. Claro que sí, sí lo hace. Pero también es necesario estar coberturados en oración. Porque el día que tú no tengas ganas de orar porque te sientes muy debilitado, necesitas a alguien que te coberture en oración. Alguien que te esté animando, alentándote para que te levantes y sigas adelante. Pero si nadie conoce tu situación, ¿cómo estarás? Hermanos,
Nosotros somos una familia en Cristo. Nuestro Padre es nuestro Dios y todos nosotros somos hijos de Él, le servimos y le adoramos a Él. Somos una familia en Cristo y tenemos que ayudarnos unos a otros. Por eso en el versículo 24 nos dice que nos estimulemos al amor. Tenemos que amarnos unos a otros. Y como dice en el versículo 25, sino exhortándonos y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Cada día que pasa nos vamos dando cuenta de que Jesucristo no tarda en llegar. Y si nosotros sabemos eso, cada vez que veamos a algún hermano que está debilitado en su vida espiritual, tenemos que animarlo, orar por él, ayunar por él, darle palabras de aliento para que se levante, porque pronto viene nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, si se han preguntado alguna vez, ¿afectará mucho si dejo de congregarme por un día? Sí, hermanos, afecta mucho. Un día que no vayas, 2 días que no vayas, 3 días que no vayas, tu comunión con Dios se va perdiendo. Es distinto, hermanos, cuando tú buscas del Señor a solas, en tu casa, estudiando la palabra, alabando. Es distinto cuando tú vas a una congregación y sirves y adoras ahí al Señor en conjunto. Es distinto, hermanos. Si no fuera tan importante el hecho de ir a un lugar a congregarse, Dios no hubiera dejado escrito aquí en su palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Si no fuera tan importante, no nos diría esto. Nos dirían, tú solo en tu casa puedes alabar a Dios, no hay problema, no pasa nada. Claro, en tu soledad alaba, búscalo, canta alabanzas, estudia su palabra en tu soledad, pero también es importante el congregarnos. Amén. Así que hermanos, hay que ir a congregarnos. Busquemos un lugar cerca, un lugar donde prediquen y comparten la palabra de Dios, la sana doctrina, y alabemos juntos como familia, como hermanos, a nuestro amado Dios. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas una bonita tarde y que la gracia de Dios y la paz de Dios nos acompañe. Amén. Bendiciones.